Romanos capítulo 1. Vamos a leer el versículo del 18 al 20. Amén. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de ¿qué? De las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Padre, te pido que bendigas tu palabra, Señor, y que tu palabra, Señor, pueda ser predicada, Señor. Tu palabra pueda ser expuesta con fidelidad, Señor. Ayúdame a ser fiel a tu palabra, Señor, a ser 100% apegado a tu palabra, Señor, para poder tener la responsabilidad, Señor, en el corazón, Padre, de poder predicar, Señor, tu palabra con fidelidad. Señor, que tu Espíritu Santo tome el control total, Señor, no solamente de mi persona que voy a predicar, sino de los oyentes, Padre, de la iglesia. Que el Espíritu Santo tome el control, Señor, y hable a los corazones, Señor, de mis hermanos. Hable a nuestros corazones, Señor, y podamos aplicar esta palabra, Señor, con todo amor, con toda gracia, Señor, en nuestros corazones y en nuestra vida, Señor. Y poder ser ejemplos de que tú vives en nosotros y que somos tus discípulos, Padre. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. La declaración fundamental que hace el apóstol Pablo en este pasaje 18, y eso lo miramos la semana pasada, es que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Es por eso que necesitamos el Evangelio. Es por eso que necesitamos un Salvador. Es por eso que necesitamos la justicia o su justicia, y no la justicia de nosotros, sino la justicia de Dios. Y es porque la ira de Dios se ha revelado contra toda impiedad y toda injusticia de los hombres. Y el propósito del Evangelio y la razón principal del Evangelio, de este Evangelio que predica Pablo, es precisamente eso. Que el Evangelio nos libra de la ira de Dios. El Evangelio no solamente nos salva del pecado, el Evangelio no solamente nos salva de la muerte, el Evangelio no solamente nos salva del diablo y sus demonios, el Evangelio no solamente nos salva de la condenación, sino básicamente y primordialmente, como dice el apóstol Pablo, el Evangelio nos salva y nos libera de la ira de Dios. Para eso Pablo predicaba el Evangelio. Él deseaba en su corazón con tanta urgencia ir a predicar el Evangelio, no solamente a Roma, sino a todas las personas que se le topaban, a todas las ciudades que él podía ir a predicar este Evangelio de gracia. Y un Evangelio de gracia era necesario porque la ira de Dios se ha revelado desde los cielos contra toda impiedad de los hombres. El Evangelio resuelve el dilema que hay entre Dios y el hombre. El Evangelio resuelve esa problemática que hay entre Dios y el hombre. Si tú arreglas tu situación con Dios, si tú te reconcilias con Dios, todos los demás problemas quedan resueltos. El problema con el pecado queda resuelto. El problema con la condenación queda resuelto. El problema con los demonios y el diablo queda resuelto. El problema con la muerte queda resuelto. Y más que nada el problema con Dios queda resuelto. Si tú arreglas tus problemas con Dios, todos los demás problemas quedan resueltos. Porque la ira de Dios se revela el hombre está expuesto a la ira de Dios todos los días, como dice su palabra, que Dios está irado contra el impío todos los días. Está en Salmos. La ira de Dios se revela contra toda impiedad. Y hay dos aspectos principales que quisiera marcar el día de hoy. Y eso, como dice el versículo 18, y lo miramos la semana pasada, que la ira de Dios se revela contra el carácter del hombre, que es contra toda impiedad y que es contra toda injusticia. Y eso lo estudiamos la semana pasada. El hombre se ha rebelado contra Dios como ha querido. Desobedece sus leyes,
va en contra de su misma conciencia, rechaza todo lo santo y todo lo justo, está en una depravación total, solo piensa en la maldad y en la destrucción, está completamente gobernado por el pecado, está en completa rebeldía contra Dios y desprecia toda corrección. Ese es el carácter del hombre. Y la semana pasada miramos por qué la ira de Dios se revela contra el carácter injusto e impío del hombre. Porque el hombre decide perseguir y seguir la propia concupiscencia de su pecado. Y Dios se ha revelado en ira contra toda impiedad y toda injusticia del hombre. Primero, la ira de Dios se revela contra el carácter del hombre. Pero segundo, y es el punto que vamos a mirar el día de hoy, el hombre conoce a Dios. La ira de Dios no solamente se revela contra el carácter pecaminoso del hombre, sino la ira de Dios se revela contra el hombre que conoce a Dios y aún así vive en rebeldía. Contra todo rechazo de la verdad, como dice el versículo 18 al final. Que detienen con injusticia, usted puede notar, que detienen con injusticia la verdad. Esa verdad que ha sido grabada en sus conciencias, o esa verdad que ha sido revelada desde el principio, esa verdad que ha sido declarada una y otra vez a través de todos los tiempos, esa misma verdad es la que el hombre siempre ha rechazado. Por eso Adán y Eva pecaron, porque conocían una verdad, conocían un estatuto, conocían una ley, y sin embargo decidieron despreciar esa ley y escuchar al enemigo y hacerle caso. El corazón rebelde del hombre siempre va a ir en contra de su creador, porque es la naturaleza del pecado del hombre. Y el hombre no solamente rechaza a Dios, sino que rechaza toda verdad que viene de Dios. El hombre no tiene ninguna excusa para librarse de la ira de Dios. Y el hombre no tiene forma de excusarse. No existe ninguna excusa para practicar el pecado. Por muy noble que se escuche, por muy buenas intenciones que se tengan, por muy buen fin que tenga un propósito, el pecado no tiene ninguna excusa. No tiene ninguna excusa. El hombre jamás podrá justificar su pecado o excusarse por lo que hizo. El hombre no puede declararse ignorante de su impiedad. El hombre no puede declararse ignorante de su injusticia, Y el hombre no puede declararse ignorante de su impiedad. El hombre jamás podrá decir, yo no sabía. El hombre jamás podrá decir, yo no sabía. Porque conoce a Dios. Y eso lo vamos a mirar más adelante. Yo no sabía que Dios existe. El hombre jamás podrá decir eso. Yo no sabía que estaba haciendo mal. Jamás el hombre podrá decir eso. El hombre no puede declararse que no tenía conocimiento. El hombre no puede decir, yo no tenía conocimiento de la realidad que Dios se había revelado. Porque así como Dios reveló su justicia, así como Dios reveló su ira, así también Dios se ha revelado en el conocimiento del hombre. Y la declaración que dice el apóstol Pablo es que el hombre restringe toda verdad, al final del versículo 18. Y la gente no va a restringir algo que no conoce. El hombre restringe lo que no conoce. El hombre restringe y está consciente de la verdad y sin embargo la rechaza. Con toda injusticia y con toda impiedad rechazan deliberadamente la verdad. No solamente Dios está irado con el hombre por la condición de su carácter, sino Dios está irado con el hombre porque rechazan toda verdad, con toda injusticia, como dice Romanos. Ahora, ¿de cuál verdad está hablando Pablo rápidamente? No está hablando de la verdad de salvación como nosotros la conocemos. Claramente no está hablando del conocimiento de la verdad que nos lleva a salvación en Jesucristo, sino está hablando de un conocimiento de una verdad más general de Dios. Y eso lo podemos ver en el versículo 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y en el versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios.
Claramente el hombre tiene un conocimiento de Dios. Y el hombre está consciente de que Dios existe. Hermano, por muy ateo que se diga ser, por mucho que rechace la verdad, el hombre sabe de Dios. Por eso es que de acuerdo a estos pasajes de Romanos, el ateísmo, hermano, no existe. El ateo puede decir que Dios no existe. Según su teología de los famosos ateos, Dios no existe. Esa es la teología que tienen de Dios. Dios no existe. El hombre tratará de todos los medios posibles probar de que Dios no existe. Va a usar la ciencia, va a usar la razón, va a usar toda clase de filosofías habidas y por haber para probar que Dios no existe. ¿Y sabe qué? Pasarán otros 1000 años, pasarán otros 10,000 años y pasará una eternidad y nunca podrán comprobar que Dios no existe. Todo lo contrario. Entre más indaguen en su corazón y en su conciencia, se darán cuenta que Dios existe. Entre más indaguen en el universo, investigando el universo, investigando la ciencia, y la NASA supuestamente dice, descubrimos que Dios existe. Hermano, la ciencia, la NASA, la filosofía, toda clase de argumentos que levanten en contra de la existencia de Dios, van a probar todo lo contrario de que Dios existe. El hombre va a tratar de todas formas, hermano, de probar que Dios no existe, y nunca lo van a poder lograr. Esa es la pelea que tienen los ateos. Argumentan con razones lógicas, argumentan con filosofías, prueban a través de la ciencia que Dios no existe según ellos, pero sin embargo, entre más indagan, más evidencias hay de que Dios existe. Más evidencias hay de que Dios existe. Por tanto, nunca podrán probar que Dios no existe. Pero claramente vemos en Romanos, desde el versículo 16, la justicia de Dios se ha revelado, la ira de Dios se ha revelado en el versículo 18, y el conocimiento de Dios también ha sido revelado. No solamente Pablo argumenta que el hombre tiene conocimiento de Dios, sino cómo el hombre obtuvo ese conocimiento o esa revelación de Dios. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. ¿Cómo es que el hombre conoce a Dios? Bueno, hay dos formas como Dios se ha revelado al hombre. Número 1, en su interior, y número 2, en el exterior. Y vamos a ver el primer punto, que es cómo Dios se ha revelado en el interior del hombre. Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita, ¿en dónde? En sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En Salmos 37 dice, la ley de su Dios está en su corazón. Hermano, Dios se ha revelado al hombre en su interior y le ha puesto al hombre una conciencia que le acusa o que le defiende. Hay una razón natural en la conciencia del hombre que le da testimonio de Dios. Hermanos, la conciencia le predica al hombre. La razón natural le predica al hombre. Los sentimientos le predican al hombre porque el hombre sabe que necesita de Dios. El corazón le predica al hombre porque el corazón del hombre sabe que necesita a Dios. La moral le predica al hombre porque hay una ley moral escrita en nuestro corazón, que si vamos en contra de toda ley moral y toda conciencia, sabemos que estamos haciendo mal. En Hechos capítulo 14, versículo 17 dice, si bien Dios no dejó a sí mismo sin testimonio, Dios no se dejó sin testimonio, Dios no se dejó sin declararse, Dios no se dejó sin revelarse a la humanidad de que Dios existe. Y Dios se plasmó en la conciencia del hombre para dar testimonio de que existe. Usted puede llevar a un niño a las profundidades de aislarlo, allá en las islas o en una selva, donde no conozca donde no conozca al mundo entero, completamente aislado, donde no conozca la tecnología ni el mundo moderno. Y ese niño solo, desde que se empieza a crecer, en su conciencia va a tener escrita la ley de Dios.
Y sabe que si miente, y sabe que si roba, y sabe que si mata, y sabe que si hace algo malo, hay algo que le acusa, y eso es la conciencia. Dios se ha revelado al hombre en su conciencia. Dios plasmó en la conciencia del hombre, Dios se plasmó en la conciencia del hombre para dar testimonio de que Él existe. Y eso es lo que el hombre rechaza y retiene con toda fuerza. El hombre cauterizó su corazón rechazando toda conciencia, rechazando toda razón, rechazando todo sentimiento y rechazando toda moral. Y su depravación total lo llevó a rechazar al Creador. El hombre ha cauterizado su conciencia con el afán de no hacerle caso a su propia conciencia. El hombre, por mucho que razona, como dice la Biblia más adelante, y lo vamos a ver la próxima semana, creyéndose sabios, son tontos. Porque rechazan toda razón, rechazan todos sus sentimientos de la necesidad de Dios y rechazan y tratan de llenarlo con cualquier otra cosa. Y rechazan toda moral. Por eso es que vemos tanta inmoralidad en el mundo el día de hoy. Y su depravación total lo lleva a rechazar a su Creador. Dios se le ha revelado al hombre en su interior. Pero también Dios se le ha revelado al hombre en el exterior. Dice la Biblia en Romanos 1, 19 y 20. Romanos 1, 19 y 20, el que leímos. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde qué? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Todo lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, son claramente visibles en la creación del mundo. Hermano, el universo le predica al hombre de Dios. La creación le predica al hombre de Dios. La naturaleza le predica al hombre. El cuerpo humano le predica al hombre. El sol, las estrellas, el cielo muestran una mente creada. Una mente que creó todo lo creado. Que existe un creador. El tiempo y el espacio y la materia proclaman a gran voz el eterno poder de Dios. ¿Quién puede controlar el tiempo sino Dios? ¿Quién puede deshacer la materia sino Dios? ¿Quién puede llenar el universo de su gloria sino Dios? ¿Quién sostiene el sol suspendido en el espacio sino la gracia y la misericordia? ¿Y qué es Dios? El poder de Dios. ¿Quién le da vida a los planetas sino Dios? ¿Quién pudo diseñar con tanta perfección y precisión los movimientos de la Tierra alrededor del Sol? O la reproducción de las células en nuestro cuerpo. El mismo cuerpo humano diseñado tan sabiamente, con cada órgano, tan sabiamente podemos ver, escuchar, ver, oír. ¿Quién pudo diseñar semejante arquitectura tan sabia en nuestro cuerpo y en el universo, sino Dios? ¿Quién pudo poner en el hombre la capacidad de pensar y de razonar, sino Dios? A donde quiera que miremos, vamos a mirar el poder de Dios manifestado en su creación. Detrás de este enorme y sabio jardín que es el universo, existe un jardinero que lo mantiene y que le da vida. Y ese es Dios. Dice la Biblia, Salmos capítulo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos predican la gloria de Dios. El universo a gran voz declara de que Dios existe. Los cielos cuentan su gloria. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Usted ve al universo con un telescopio, por muy potente que sea, lo puede alcanzar a ver millones y miles de años luz, como dice, como se mide. ¿Y sabe qué es lo único que va a ver? Va a ver manifestada la gloria de Dios en su creación.
Dios no hizo el universo para que exista vidas en otros planetas, como mucha gente lo dice. Dios hizo el universo para que le prediquen al hombre de que Él existe. Para eso es el universo. Para eso es el planeta, para eso es el sol, la luna, las estrellas, el universo entero predican y proclaman a gran voz de que Dios existe. Igual versículo 19, Salmo 19, versículo 2. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Con tanta precisión y sabiduría, hermano, podemos esperar que el sol salga en la mañana. Y podemos esperar que el sol se oculte. Y ahora científicamente podemos decir, bueno, pues que el sol está estable y el planeta le da las vueltas al sol en el fuerza de rotación y fuerza de traslación. Todavía me acuerdo cuando iba a la escuela. Y bueno, es una explicación científica. ¿Cómo es que el sol y las estrellas y el universo, los planetas estén suspendidos en el espacio? ¿Cómo es que el sol no se apaga? ¿Cómo es que la tierra no se cae? Hermano, los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios se ha dado a conocer al hombre manifestado en toda su creación. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último punto. Nuestro tercer y último encabezado. El hombre queda inexcusable. El hombre queda inexcusable. De modo, versículo 20, al final del versículo 20 dice, de modo que no tienen excusa. ¿Cómo puede el hombre excusarse delante de Dios? Si al cerrar sus ojos y escudriña su interior y su mente, su conciencia le acusa, la ley que hay en su corazón le condena. Si al abrir sus ojos y al ver la creación le predican de un creador, al ver el universo que está sujeto a su diseñador. Si al razonar con nuestra mente quedamos expuestos a la verdad de Dios. ¿Cómo el hombre puede excusarse? Si en su interior hay verdad, si fuera hay verdad y su razonamiento hay verdad. ¿Sabe qué dice la Biblia? Para que no, de modo que no tienen excusa. De modo que no tienen excusa. El hombre no tiene excusa, hermano. Porque el conocimiento de Dios se ha revelado. El hombre no puede declararse ignorante ante el juicio de Dios. El hombre no puede declararse, me faltaba conocimiento, Señor, no sabía que existía. No puede. El hombre no puede declararse y apelar a su ingenuidad. Ay, qué ingenuo salí, no sabía. El hombre no puede apelar a su ingenuidad. Y el hombre tampoco puede apelar a la razón. El hombre está expuesto a la ira de Dios porque rechaza y retiene toda verdad con injusticia. Eso dice Romanos. Y Dios se ha revelado en su interior, Dios se ha revelado en su exterior y Dios se le ha revelado de tal forma que no tienen ninguna excusa. No importa que haya vivido en las profundidades de la tierra, lejos de toda civilización. No importa cuán salvajes sean allá en los Andes, allá en las profundidades de la selva. No importa cuán ignorantes puedan ser hablando de la vida secular. No importa cuánto estén escondidos y aislados del resto de la humanidad. Allá en los Andes, o en las selvas, o en los desiertos, o allá en las islas escondidas, o allá donde no hay ni siquiera un alfabeto, donde ni siquiera se conocen los idiomas. Dios se ha revelado en su interior, en la conciencia, y Dios se ha revelado en su exterior, en la creación. Amén. De modo que no tienen excusa. Y usted me preguntará, ¿cómo esa gente puede ser salva si nunca se les predicó el Evangelio de Cristo? Bueno, la respuesta está en Hebreos capítulo 11, solo por fe. Y de la misma forma como Abraham fue salvo. Porque Romanos 4:3 dice, porque, ¿qué dice la Escritura?
creyó Abraham a Dios. ¿Y qué? Y le fue contado por justicia. Hebreos 11:2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y aunque antes no tenían un evangelio como el que tenemos ahora, sin embargo creyeron en una promesa de redención y pusieron su fe en esa promesa y les fue contado por justicia. ¿Cómo podemos entender que Enoc caminó con Dios si no había un evangelio? ¿O cómo podemos entender que por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín si no había un evangelio? ¿Sabe qué? Dios se le había revelado. Y creyeron en Dios y vinieron a Dios y les fue contado por justicia. Yo no dudo, hermanos, de que Dios se le ha revelado a las personas allá donde no se predica el evangelio. Dios se le ha revelado en su conciencia y la naturaleza y les ha puesto en su corazón la necesidad de buscarle a Él. Porque Dios es un Dios justo y jamás tomará al culpable por inocente y mucho menos por inocente al culpable. El hombre no tuvo excusa en el pasado. El hombre no tiene excusa en el presente y el hombre no tendrá excusa en el futuro. Dios desde la creación se ha revelado. La sentencia de Dios hacia el hombre será culpable por haberlo rechazado y estará expuesto al aire de Dios, como dice Romanos capítulo 18. Es una realidad. El hombre ha rechazado a Dios. Pero gracias sean dadas a Cristo, que cuando nosotros estábamos muertos, rechazando toda verdad, viviendo nuestra concupiscencia, Cristo tuvo misericordia de nosotros y nos trajo con alas de amor para traernos a su gracia. Y ahora podemos decir que Cristo vive en nosotros y no hay condenación para los que están en Cristo. Cristo es la salvación del cristiano. Cristo es el consuelo del cristiano. Cristo es la esperanza del cristiano. Cristo es la libertad del cristiano. Cristo es la protección del cristiano. Cristo es nuestro refugio. Y esa verdad que un día rechazábamos con tanta fuerza, ahora esa verdad la hemos amado y la hemos aceptado con tanta diligencia que queremos solamente vivir para Cristo. Esa verdad y esa conciencia que teníamos cauterizada, que por tanto tiempo la rechazábamos y que vivíamos en nuestros delitos y pecados, ahora Cristo nos ha llamado a su gracia para poder ser llamados hijos de Dios y ser justificados por su gracia y por su sangre preciosa. Mire lo que dice Tesalonicenses capítulo 5. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Si quiere buscarlo, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 9 y 10. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Oh, qué gran esperanza hay para aquellos que vienen a Cristo, hermano. Qué grande gracia y qué grande misericordia hay para aquellos que vienen a Cristo en fe y en arrepentimiento. Nos hemos movido de la ira de Dios que siempre está enojado con el hombre y nos hemos movido a su gracia donde alcanzaremos misericordia y oportuno socorro. El hombre, Dios siempre está irado con el impío, siempre. Por eso podemos ver tantas masacres, podemos ver tanta violencia, podemos ver tanto juicio de Dios una y otra vez a través de la violencia, a través de los desastres naturales, a través de la gente que muere una y otra vez. Y que ahora están condenados a una eternidad sin Cristo en el infierno. Porque Dios siempre está irado contra todos los impíos que practican impiedad e injusticia. Pero por otro lado, tenemos a un Dios de misericordia y de gracia,
que nos ha llamado a arrepentimiento y hemos venido a sus pies en fe y arrepentimiento y hemos sido cubiertos por su gracia, cubiertos por su misericordia y hemos sido redimidos por su sangre preciosa. Y ya no vemos la ira de Dios porque ya no estamos bajo esta cobertura. Ahora vemos la gracia de Cristo porque estamos cubiertos por su gracia y por su misericordia. Esa es la gloria del Evangelio. Que aunque Dios está irado con los impíos todos los días, Dios me ama y me ha aceptado como hijo suyo porque he creído en su Hijo Jesucristo. Y ya no estamos más bajo la ira. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque ve caminando afuera. Camina afuera y verás que hay gente y miles de personas que están expuestos y caminando todos los días hacia la ira de Dios. Sin embargo, nosotros hemos sido llamados a fe y arrepentimiento y estamos cubiertos bajo su gracia. Yo quisiera ir allá afuera y decir a la gente: salgan de la ira, huyan de la ira. Ahora que hay tiempo, vendrá el día en que estarán en el infierno lamentándose por haber rechazado a Cristo y rechazado toda verdad. Estarán lamentándose en el infierno por haber rechazado y retenido la verdad con tanta injusticia e impiedad. Pero ahora es el tiempo de que salgas a predicarle a tu familia, de que vayas y le prediques a tus seres queridos y decirles: salgan de esa ira de Dios que tarde o temprano va a caer sobre vosotros. Y vengan a la gracia de Cristo, al Evangelio de la gracia, al Evangelio de la salvación, para que estén cubiertos por su sangre preciosa. Miles se lamentarán cuando tuvieron vida y no la aprovecharon. Pero también miles se gozarán en la presencia de Dios día y noche porque aceptaron la verdad de Cristo en sus corazones. Este es el Evangelio, hermanos. Este es el Evangelio que predicaba Pablo. Por eso Pablo no se avergonzaba del Evangelio. Por eso Pablo lo predicaba con tanta urgencia y con tanta necesidad y con tanta pasión. Porque sabía que la gente estaba expuesta a la ira de Dios. Porque la ira de Dios se ha revelado contra toda impiedad y toda injusticia que el hombre comete. Y con conocimiento, con conciencia, con de libertad, con alevosía y con ventaja, como dicen legalmente. Con alevosía y con ventaja, con maldad en sus corazones, rechazan toda verdad. Y la ira de Dios se ha revelado. Y el hombre no tiene excusa de decir: no conocía a Dios, no sabía que Dios existe, porque Dios se le ha revelado en su interior y en su exterior. Y ahora nosotros podemos decir: gracias, Señor, por esa revelación, porque es gracias a ese Evangelio, esa justicia que tú predicaste, yo puedo estar consciente y seguro en tu justicia y ser salvo. Da gloria a Dios, hermano, que la verdad te ha sido revelada para salvación. Y Dios te ha traído a Él en fe y en arrepentimiento. Afortunado tú eres, hermano, de verdad. Tú eres una de las miles de millones de personas más afortunadas porque has escuchado el Evangelio de salvación y estás aquí. Por eso damos gloria a Dios. Por eso le damos gloria a Dios. Y Él se lleva toda la gloria. Cristo se lleva toda la gloria. Porque es su Evangelio que predicamos.